Estamos en el canal Curso de Tesis. En esta oportunidad voy a enseñarle cómo trabajar correlaciones con SPSS. Vamos por lo que nos convoca. Entonces, lo primero que vamos a ver es qué es una correlación, ¿no? Miren, he encontrado este interesante artículo, ya les voy a decir cómo se llama, y aquí uno explica un poco qué es la correlación, ¿no? Pero vamos de a poco. Tengo que explicar un poco lo que dice este artículo para llegar aquí al procedimiento SPSS para correlacionar, ¿no? Pero no nos adelantemos. Busquen, googleen ustedes este artículo en inglés, una guía para usar los coeficientes de correlación de este journal turco. Entonces, si se están conectando aquí, pueden ir dejando sus comentarios acá en el chat. Yo voy a estar aquí leyendo. Entonces, y aquí nos explica, ¿no? ¿Qué cosa es una correlación? Si ustedes no saben, no tienen buen inglés, lo que pueden hacer es pasarlo por el traductor, por el DeepL o por el traductor de Google, y le aparece en español, ¿no? O sea, la traducción no es tan buena, pero algo le ayuda. Entonces, la correlación es un tipo de asociación, es un vínculo estadístico entre dos o más variables que tiene una dirección y una intensidad. Miren, ¿qué es la dirección y qué es la intensidad? Esta es la dirección. Aquí tenemos la presión sistólica, y esto es lo mismo para cualquiera de variables numéricas que tengan. Tenemos aquí la presión sistólica y la diastólica. Esto es una nube de puntos, ¿no? Entonces, cuando se juntan los puntitos, o sea, en un plano cartesiano, el eje vertical con el horizontal, se crean unos pares ordenados, ¿no? Por ejemplo, este puntito aquí tiene 120 de diastólica y 120 sistólica y 60 diastólica. Y ese de aquí arriba, por ejemplo, este que está el cursor, tiene 230 de sistólica y aproximadamente 117 de diastólica. Entonces, si se fijan, hay una relación directa. A medida que sube la diastólica, también sube la sistólica. Ese es el concepto de correlación. Es una asociación entre variable A con variable B, en este caso son las dos numéricas, y tiene una dirección, ¿no? Si se fijan, esto hace una elipse. Es una nube de puntos. Esta nube de puntos tiene cierta intensidad, porque fíjense que no es perfecta, pero es fuerte. Eso da más o menos una correlación de 0,7 y es positiva, es directa. A medida que sube la diastólica, también va a subir la sistólica. Significa que hay una correlación entre los pacientes que tienen una alta presión sistólica con una alta presión diastólica. Eso es la dirección. Si esto tuviera esta forma, no, fíjense en el cursor, así en diagonal cruzada, en este tipo de diagonal sería una correlación inversa. ¿Qué es una correlación inversa? Por ejemplo, pensemos en la sensación de sed y los números y el número de agua que uno consume. A mayor número de agua, de centímetros cúbicos, por decirlo así, mientras mayor son los números de centímetros cúbicos que uno consume, menor es la sensación de sed. Entonces es una relación indirecta. Y el grado de intensidad es esto, ¿no?
mientras más cerca vayan estos puntos en esta diagonal azul, significa que es perfecta. Esto sería el 1. Eso es la perfección. Y acá hay aquí este paper bien entretenido. Lo pueden googlear así, ¿no? Uso de la guía de correlaciones de este turco de Turquía. Bueno, continuemos. Este amigo turco de Turquía nos dice esto. ¿Cómo interpreto los coeficientes de correlación? Fíjense, el más 1 es perfecto, el menos 1 también es perfecto, pero inverso, o sea, una relación negativa. La que le mostré de la siastólica y la diastólica es directa positiva, y esta es, el menos 1 es indirecta, o sea, a medida que sube otra, baja la otra. Y aquí nos dicen cómo interpretar los coeficientes de Pearson y Spearman. Y vemos, ¿no? Esto lo dice para psicología, para política y para medicina. Yo que soy sociólogo y que vamos a trabajar una escala psicoeducativa de hábitos de hábitos de aprendizaje, estrategias de aprendizaje, vamos a usar la correlación de psicología. ¿Sí? Fíjense, de 0,1 a 0,3 débil, weak. Y fíjense que el espejo es el menos 3, menos 2 y menos 1, que es para la correlación negativa. En el ejercicio que he preparado vamos a ver que hay correlaciones positivas y negativas, o sea, correlaciones directas e indirectas. Y esto otro, de 0,4 a 0,6 es moderada, de 0,7 a 0,8 fuerte, de 0,8 a 0,9 fuerte, y más de 0,9 es perfecta. Y aquí está el espejo para psicología y medicina. Les recomiendo este paper y lo vamos a seguir mirando aquí para recordarnos. Vamos porque lo que nos convoca con el SPSS, que es, para eso se están conectando, ¿no? Para ver el SPSS. Lo primero que tenemos que saber que en correlaciones bivariadas o es el R de Pearson o el Rho de Spearman. ¿Cuáles son las diferencias? Que en el R de Pearson ve esta correlación entre dos variables numéricas. Y además que las dos deben tener puntuación normal. El Rho de Spearman también puede ser para dos variables numéricas con al menos una que tenga una distribución no normal. También sirve para una variable numérica y una variable ordinal. Y también sirve para dos variables ordinales. Lo que pasa es que cada vez que se va pasando a variable cualitativa va perdiendo potencia. Veamos. Analizar. Les muestro algunas de los constructos que yo tengo, ¿no? Esto es una encuesta es una escala psicológica sobre estrategia de aprendizaje. Y los valores van desde no es característico a algo que es muy característico. Fíjense, de 1 a 5. Esto es porque está viendo un atributo positivo. Coloco una clave en la primera o en la última frase. Eso está viendo con alguna estrategia de estudio que es positivo. A mayor puntaje, mayor presencia de este atributo. Fíjense esta. Me pongo muy nervioso y me confundo. Al revés de esto, es 1 es algo que no está característico y 5 es algo muy característico. Vamos
hacer las correlaciones. Analizar, correlacional, bivariadas. Y esto hay que tener claro que son índices sumativos. Se sumaron las variables y también hay escala invertida. Tengo un video donde explico la escala invertida. Están los constructos que son actitud, tiempo, ansiedad, autoevaluación, ayudas, concentración, examen, motivación, procesamiento, idea. Vamos a ver, por ejemplo, que hay una relación inversa negativa entre motivación y ansiedad. Y positiva, ¿no? Para cosas que son positivas, o sea, cosas que son atributos buenos para la persona, que eso es lo que nos interesa, ver los atributos positivos. O sea, me refiero a que es bueno para una persona sentirse motivada y tener una buena estrategia de preparación de examen, y es malo sentirse estresada o con ansiedad. Vamos a analizar correlación, bivariadas, y antes de eso, para elegir, miren aquí correlación. Tenemos a Pearson y Spearman. El tau v de Kendall se lo explico otro día. O puede ser Pearson o puede ser Spearman. Vamos a dejar ninguna etiqueta para hacer el ejercicio. Yo necesito aplicar la prueba de hipótesis. Esto es, correlación es una prueba de hipótesis. ¿Sí? En los estudios, y esto ya un poco de metodología. Ustedes van a hacer, no, es que yo quiero hacer un estudio relacional. ¿Sí? ¿Relacionar qué? Quiero ver la correlación entre las calificaciones y las estrategias de aprendizaje. Bacán, ¿no? Lo pueden hacer. O, la, o pueden tener la hipótesis de que existe una correlación entre, veamos aquí, ¿no? Podemos tener la hipótesis de que acá esto está hecho para en universidades mexicanas y en bachillerato mexicano. Entonces tienen la edad y tienen el promedio de calificación. Puede ser una hipótesis, si así lo dice el marco teórico, que el promedio de calificaciones que tiene el estudiante debe estar correlacionado, por ejemplo, en forma positiva con la motivación, con este constructo, motivación. Entonces, H0 no existe correlación entre la calificación del estudiante y la motivación que tiene para enfrentar los exámenes. Y o existe una correlación. H0 sería no existe correlación, y H1 sí existe. Entonces, con cierto nivel de significación, rechazamos H1 y rechazamos H0, o aceptamos H1, o no podemos rechazar H0. O sea, mediante la prueba de hipótesis podemos saber si existe correlación o no entre la motivación y las calificaciones. Elijamos algunos constructos que no son varios, ¿no? Teniendo presente el promedio. Vamos a ver promedio, vamos a ver, por ejemplo, ansiedad. Ya vamos a ver cuál vamos a ver. Pero lo primero que tenemos que hacer es testear normalidad. ¿Por qué? Para saber si usamos el RO de Spearman, usamos el R de Pearson. Vamos a pruebas no paramétricas. KS, el test de normalidad Kolmogorov-Smirnov para una muestra. Pinchamos. Vamos a lanzar todos nuestros
constructo, ¿no? Que son los índices sumativos de varias preguntas que tienen que ver con concentración, estrategia de aprendizaje, motivación, procesamiento, selección de ideas principales. Voy a tirar por defecto la curva normal. Y aquí tenemos una prueba de hipótesis, ¿no? Fíjense. La prueba de hipótesis para normalidad, para decidir si usamos el R de Pearson o el RO de Spearman, es H0, los datos son normales. H1, los datos no son normales. Y fíjense en el SIG. Siguen mi cursor. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Con un nivel de significación menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de que los datos no son normales. Rechazamos la hipótesis de normalidad. Y como les dije antes, ¿no? Como les dije antes, si los datos no son normales, lo que vamos a hacer es usar el RO de Spearman, que es en este caso variable numérica, la edad, y vamos a usar la edad, que tampoco es normal, con estas macro variables, categorías, ¿no? Estas son la suma de dimensiones. Cada uno esto es una dimensión. Dimensión ansiedad, dimensión concentración y estrategias para aprendizaje. Continuemos. Analizar, correlación, bivariadas, y por la prueba de hipótesis, ¿no? Y si no les quedó claro, pueden retroceder el video. Prueba de hipótesis para datos que al menos una variable no son normal, Spearman. Y lanzamos todo. Primero, calificaciones. Vamos a lanzar todas estas, que son numéricas, son índices. Motivación, procesamiento de ideas y selección. Acepto. Y se abre aquí la matriz de correlaciones. ¿Qué nos interesa ver? Nos interesa ver primero si hay significancia, sí y no. La significancia es si la correlación de nuestros datos es significativa. Es decir, si bajo esta muestra nos podemos aproximar a la verdadera correlación de un universo mayor. A eso me estoy refiriendo con significancia. Es como la probabilidad de equivocarse afirmando que hay correlación. Y en este caso es de 0,05. O sea, tenemos un 5% de probabilidad de equivocarnos en decir de que hay correlación cuando en realidad no haya. Por eso se trabaja con un nivel de confianza de 95%, que el SPC se lo da por defecto. Continuemos. Calificaciones. Vamos primero calificación. Con actitud hay correlación, porque H0 no hay correlación entre edad y actitud. Ahí va una hipótesis. Edad y administración de tiempo. Edad y ansiedad. Edad y autoevaluación. Edad y lo que sea. Lo primero es con un nivel de significación menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, que son muchas, que sí hay
correlación, sí hay correlación entre la calificación y actitud, tiempo, ansiedad, etcétera, etcétera, todas las que tienen 0,0. Estoy rechazando la hipótesis de no correlación. Y lo segundo es ver, teniendo presente estos niveles, es si es positiva o es negativa. Y ya dije lo que es positivo y negativo, no directo o indirecto. Busquemos una débil o una fuerte o medianamente fuerte. Miren, la más fuerte que tenemos, fuerte entre comillas, ¿no? 0,2 débil, 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 débil. La más que esto también es bajo, ¿no? Hay una baja relación entre la calificación, hay una baja relación, pero significativa y positiva, entre las calificaciones y la motivación de 0,34. Veamos qué significa 0,34. 0,34 es débil, pero tendiendo a moderada. Porque fíjense, 0,3, ¿qué pasaría? 0,31, 0,32, 0,34 es débil. Débil, pero podría tender a moderada. Pero es una correlación débil. Existe, es positiva, pero es débil. Continuemos con esta hermosura, ¿no? Esto para mí es una hermosura cuando aprendí a analizar la matriz de correlaciones con SPSS. Estas son noches de SPSS con el profesor Javier. Recuerden que si necesitan asesorías en sus proyectos de tesis o SPSS, me escriben. Abajo está mi WhatsApp. Bueno, entonces, continuemos, ¿no? Esto me siento como en un programa de televisión, ¿no? Transmitiendo en vivo. Miren, veamos aquí por motivación. ¿Dónde puede haber una correlación débil, fuerte? Miren, detecté una significativa. Concentrémonos solamente en motivación. 0, 0, 0, 0, 0, significativa, ¿no? Entre las otras variables que están aquí, ¿no? Actitud, tiempo, ansiedad, evaluación, son la columna, ¿no? Entonces vemos toda la columna. Hay correlación entre todos, pero encontremos la más fuerte, ¿no? O media tendiendo a fuerte. Esto significa, estos dos asteriscos nos están diciendo que la correlación es significativa a 0,05, ¿no? Hay un ancho de banda más fuerte, más débil, que es la correlación, perdón. Estos dos asteriscos nos dicen que la correlación es significativa a 0,01. Y cuando hay un solo asterisco, la correlación es significativa a 0,05. Entonces, fíjense aquí, correlación de 0,00584. 0584, 0584. Veamos aquí la columnita, ¿no? Es con administración del tiempo. Excelente. La gente que administra bien su tiempo está correlacionada con una motivación, con tener este atributo de motivación de 0,58, moderado. Existe una correlación moderada. También hay más correlaciones moderadas. Correlación moderada 0,6 con actitud. La gente que tiene una buena actitud para preparar sus exámenes también se siente motivada. Y así, veamos dónde podemos detectar una negativa, que eso es lo que me interesa. Por ejemplo, el estrés. El estrés debe tener correlaciones negativas, porque el estrés o la ansiedad es algo muy malo, ¿no? Sentirse ansioso. Veamos aquí dónde está ansiedad. Me voy a posicionar en ansiedad. Barrita de ansiedad. Vamos aquí. Acá está ansiedad, ¿no? La voy a dejar ahí cruzada.
La ansiedad también está correlacionada con varias cosas. 0000. Con esto no está correlacionado con autoevaluación, no está correlacionado con ideas, con concentración, sí, y así pueden ir viendo. Donde hay una correlación, son todas negativas, fíjese, baja, negativa, 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 pero bajas, bajas hasta muy bajas. Veamos, veamos, veamos. Aquí hay una baja, pero 00387, que nos está diciendo 00387, negativa, es débil. Hay una correlación significativa débil con la concentración, lo que es cierto lógico, ¿no? La gente que tiene problemas de concentrarse también va a tender a tener estrés, a tener ansiedad. Veamos. Concentración alta, porque esto es positivo, ¿no? O sea, mientras mayor es la concentración, mayor puntaje está teniendo. Entonces la gente que tiene alto puntaje de correlación está correlacionada en forma inversa con la ansiedad. Pero aquí encontré una más fuerte. 0,49. 0,49 es moderado. 0,49. 0,5 también es moderado, entonces esto está aquí, ¿no? Está entre 0,4 y 0,5, que ambos son moderados. ¿Qué cosa es lo moderado, no? Veamos. Esta. Ansiedad. Ansiedad con 0,5, con esta. Ansiedad con estrategias para el examen. La gente que se siente ansiosa tiene malas estrategias para el examen, y eso hay una correlación moderada. Si se fijan, también hay negativos. Todo esto es negativo porque la concentración eh, es algo positivo para la persona, y la ansiedad es algo negativo, o sea, algo que la gente no quiere tener. Por eso las correlaciones son negativas. Entonces, y también podemos hacerlo con edad. Voy a hacer algo más simple y voy a correlacionar algunas cosas con calificación. Voy a correlacionar bivariadas, voy a restablecer, y pensemos que tenemos cierta hipótesis, ¿no? Que hay correlación entre la edad, y eso está para una tesis en psicología o en educación. Queremos ver si las estrategias de aprendizaje se correlacionan con la calificación. Es una problemática clásica de la psicología educativa, que es más vieja que el hilo negro. Lancé aquí promedio calificación, y voy a lanzar algunas cosas que sean más fácil para nosotros de entender. Motivación, claro. Ansiedad, ansiedad. Estrategia, ¿no? Estrategia fuerte. Y también concentración, ¿no? Concentración, y con eso quedémonos. Calificación, motivación, ansiedad, estrategia de aprendizaje y concentración. Listo. ¿Por dónde entró calificaciones? Veamos la columna. Voy a editar, ¿no? Para que vean mejor los numeritos más grandes. Hago clic derecho, pongo editar y pongo propiedades de tabla. Y voy a formato de casilla, voy a poner 12. Y aquí se ve más grande. Entonces, les doy aquí unos segundos, disfruten esta hermosura. Yo me voy a minimizar, ¿no?
Me minimizo yo. Es una persona que se minimiza. Estoy aquí chiquitito para que no le incomode. Miren eso. Relájense. Tómense su tiempo. Lo estamos aquí pasando bien. Entonces, miremos calificaciones. Calificación consigo mismo, obviamente, es algo absurdo y por eso sale uno, ¿no? Eh, Motivación con calificación 0,0 débil. Ansiedad 0,0 significativa pero muy baja, ¿no? Negativa pero muy baja. Negativa, negativa, negativa. Y son todas bajas. Ah, la calificación no está teniendo un vínculo tan fuerte con todo esto que le estoy eligiendo, ¿no? Ah, tiremos otra hipótesis. Estas mismas cositas, pero con la edad. Podríamos pensar que la gente, podríamos tener una hipótesis teórica, que esta es la gracia, ¿no? Hay hipótesis que también son teóricas. Por ejemplo, nosotros queremos ver esto según la edad, que también tengo edad. Entonces hago lo mismo, correlaciono bivariadas y lanzo edad, ¿no? Que es numérica también, ¿no? Acá está mal, le asigné mal la clasificación, pero es numérica. Aquí está la edad como número. Vamos por lo que nos convoca. ¿Dónde cayó edad? Acá. Fíjense. O edad por abajo. 0,00000 SIC. 0,0. Aquí hay uno que no tiene correlación con la motivación, no tiene correlación. Hay tres correlacionadas, ¿no? Hay tres correlacionadas que es no, calificación consigo mismo, no. Hay correlación con dos, solamente con ansiedad y con estrategias para el aprendizaje. Esto es ansiedad y esto es estrategias para el examen. El nivel de intensidad es despreciable, no pasa nada. O sea, no hay correlación casi entre la edad y la ansiedad, entre motivación, ansiedad, estrategia para el examen y concentración. Aquí no hay, y cuando hay es despreciable. Eso ha sido la clase de hoy. Este es el canal Curso de Tesis con el profesor Javier Villar y será hasta la próxima.